Muy buenos días a todos. Bien, pues ya estamos en la parte final de este primer bloque de la materia Prácticas Profesionales uno. Sin duda lo que hemos platicado en todo este módulo eh, les ha de permitir identificar estas primeras interacciones que van a tener ustedes dentro de la parte laboral, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes también actualmente sí están trabajando, pero qué interesante es el hoy aprender qué es lo que en verdad ayuda muchísimo cuando tenemos estas primeras interacciones. Y seguramente como me lo compartieron en las clases en vivo, les sucedió en las primeras veces que tuvieron o estuvieron buscando, ¿no? Pues se postularon una vacante, pero pues no sabían cómo hacer su currículum, lo hicieron como pues más o menos ustedes lo percibían que era lo correcto, atendieron una entrevista de una manera muy superficial, no existían, no sabían que existían cartas de presentación, que eso también te puede dar mucho, y también por el tipo de perfil al que ibas dirigido, ¿no? Entonces, también hay habilidades, hay competencias, ¿no? Que son necesarias para poder ser un mejor candidato. Y hoy con todo esto que ya hemos platicado, seguramente pues les servirá muchísimo el que en tu misma empresa en la que estás, puedas seguirte desarrollando y puedas crecer a lo mejor postulándote si es que habrá alguna otra posición que puedas cubrir y competir por ella o también, si en algún momento decides, pues buscar, ¿no? Otra alternativa en otra organización, lo puedas hacer de una mejor manera. Entonces, pues para mí es un gusto el que ya yo te haya podido compartir esto que en su momento se los platicaba también. Hubiera sido genial el haber tenido esta preparación eh, y no llegar con esta idea de cuando terminé la carrera pensar que todo iba a ser muy sencillo, muy fácil el poder, eh, pues que las puertas se me abrieran tan rápido, ¿no? En cualquier empresa, no teniendo claro que iba a haber mucha competencia y que también para poder ser seleccionado tenía que, pues ser muy estratégico en la forma en la que me iba a estar postulando. Pero bueno, ya estando dentro de este ambiente laboral y la forma también que te va a ayudar muchísimo el tener mejor éxito, pues estando ya par- eh, prácticamente como servicio social o practicante, porque esa es una de las herramientas que hoy tenemos para poder ya tener experiencia, ¿no? Y que es lo que hemos platicado mucho. Se requieren muchas habilidades para que también puedas brillar dentro de tu pasar en este lugar, ¿no? Tu estadía dentro de la empresa en la que vayas a estar. Y eso te permitirá también tener más oportunidades de que puedas quedarte ya después en una posición dentro de la empresa. Entonces, hoy, y bueno, ya a partir de las siguientes clases vamos a retomar también, no vamos a continuar con este tema de una de las principales competencias que vas a tener que estar trabajando. Y no solo en las organizaciones es fundamental, también en la vida personal. Y es la comunicación efectiva, ¿sale? Muchas veces los problemas que llegan a suceder entre las parejas, los compañeros de trabajo, ¿sale? Con tu mismo jefe dentro de la empresa con los hijos, ¿no? ¿Por qué revuelvo estas dos cosas, tanto la parte laboral como la personal? Porque la comunicación está inmersa en todo. Entonces, para cerrar con broche de oro, hoy empezaremos esta primera parte de, pues, no de decirle una capacitación para ustedes, pero sí de un tema que vamos a estar hablando, por lo menos en las siguientes dos clases, para reforzar este tema que es muy relevante que ustedes tienen que trabajar y entender la importancia de la comunicación efectiva dentro de las organizaciones y también en la vida personal. ¿De acuerdo? Bueno, eh, nos va a servir mucho la interacción que tengamos en la clase en vivo, pero por ahorita les voy a mostrar una presentación para que vayamos basándonos en ella y de aquí partamos para pues platicar respecto a este tema que les decía, es un factor fundamental, es una habilidad fundamental. Les decía, no solo dentro de las empresas, también en la parte personal. Muy bien, pues el objetivo de conocer este tema es que ustedes, pues prácticamente puedan desenvolverse de una mejor manera, tener herramientas que te permitan identificar incluso
por su perfil como administradores, en algún momento van a tener equipos de trabajo. Entonces, es muy relevante que ustedes entiendan el tipo de comunicación que hay, que puede ser verbal, no verbal y la paralingüística, ¿sí? Y también cómo a través de esta comunicación generar equipos de trabajo mucho más eficientes, ¿no? Que les decía, hoy vamos a ver algo que se le llama el color de la comunicación y eso seguramente te va a permitir ser mucho más empático con la gente con la que trabajes, con la gente con la que te rodees en tu vida personal, etcétera. Entonces, pues prácticamente se divide en estos temas. Vamos a ver qué es la comunicación, elementos de la comunicación, los tipos de comunicación que les mencionaba, y de aquí viene ya un estudio muy específico, de donde partimos del cerebro triuno, de los dos hemisferios, y de ahí a un modelo que es el que nos vamos a enfocar, que se llama el modelo de Ned Herman, enfocado en estos, son cuatro colores, ¿no? Que distinguen mucho la forma de cómo aprendes y cómo te comunicas, dependiendo qué parte del cerebro usas más. Y que también tiene que ver mucho con tu, pues en este caso, a lo que te has dedicado, ¿no? Prácticamente en la vida personal. Pero bueno, empecemos con qué es la comunicación. Y pareciera que es algo tan sencillo decir, pues hay que platicar, dar información uno con otro, etcétera, ¿no? Pero va más allá de eso. De manera general, sí, puede parecer algo muy sencillo, que es aquí como tal, es un concepto de Hidalberto Chiavenato, eh, pues un administrador que nos da este concepto y dice, es el proceso de pasar información y comprensión. Aquí creo que está la clave. No solo es brindar información, sino el también poder ser muy comprensible lo que yo voy a transmitir a otra persona, ¿no? Por lo tanto, toda comunicación influye por lo menos a dos personas, el que envía el mensaje y el que lo recibe. ¿Ok? Ahora, hay elementos, perdón, hay elementos de la comunicación muy importantes. Y pues en este esquema lo podemos ver, ¿sale? Parece muy estructurado todo este tema de la comunicación y la verdad es que sí tiene una razón de ser. ¿Ok? Como lo mencionaba el concepto que acabamos de platicar, tenemos un emisor y un receptor, por lo menos. Es decir, siempre debe haber, para que haya una comunicación, por lo menos debe haber dos personas, por lo menos. Pero ahora, lo importante de esto no es solo transmitir el mensaje, ¿sí? Regresando al concepto, dice comprensión, ¿no? De esta información, de este mensaje que estamos viendo en el esquema, para que la otra persona lo pueda descifrar, ¿no? Porque ¿qué sucede cuando la otra persona no recibe de manera correcta o comprensible el mensaje? Pues no hay una forma en la que el receptor pueda retroalimentarte, pueda seguir habiendo una comunicación contigo. Se rompe, ¿sale? Por eso aquí hay estos elementos muy interesantes que intervienen en la comunicación. Primero, bueno, aquí está el emisor, que es el que manda el mensaje, el receptor el que lo recibe, ¿sí? Aquí va contenido este mensaje que quiero transmitir, ya sea, ojo, esto lo vamos a ver más adelante, de una manera verbal, ¿sí? Cuando hablamos de verbal me refiero a palabras que yo transmito al hablar, ¿no? O también al escribir, puede ser en un correo, en un mensaje de texto, ¿sí? WhatsApp, que hoy es lo que tenemos, es decir, escrito, ¿no? O también influye mucho la comunicación del emisor, que puede ser también por un no verbal, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero bien, tomando en cuenta todo este tema de ya cómo partimos de estos tres puntos, el mismo mensaje que va a transmitir el emisor debe tener en cuenta, o el emisor debe contemplar estos tres elementos, ¿sí? Uno es el código, otro es el canal y un tercer elemento es el contexto, ¿ok? Entonces, ¿a qué nos referimos con primero el código? Vamos en este orden de ideas. Código. El código se refiere a que hablemos primero el mismo idioma, ¿de acuerdo? Y a lo mejor dices, ok, pues yo sé que si no sé hablar inglés y quiero tener una comunicación con un norteamericano, con un, vulgarmente decimos gringo, ¿no?
Él a lo mejor no habla español y solamente va a hablar inglés, ¿no? O algún otro, una otra persona de otro país que no hable español, va a ser muy difícil si no hablamos el mismo lenguaje, ¿no? El mismo código. O con alguien que, por ejemplo, no puede comunicarse eh, porque, no sé, no puede hablar, ¿no? Es mudo o sordo. Entonces tengo que utilizar algún otro tipo de lenguaje, como el de señas, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso se refiere al código. Debo tener al menos un lenguaje, alguna forma en la que sí se pueda interpretar mi comunicación por la otra persona, el receptor, ¿sale? También, a lo mejor ahora hablando de un tema más técnico o profesional, por así decirlo, en las empresas, yo siempre tengo, a lo mejor puede ser que sea un especialista, un médico, ¿sí? Y quiero transmitir un mensaje a mi paciente. El código es muy importante. Puede ser que hablemos español los dos, pero de repente, si el doctor me habla de una manera muy técnica, muy en términos medicinales, pues el receptor no le va a entender nada, ¿no? Va a ser poco comprensible lo que yo le quiera decir. Entonces, o a lo mejor hablamos de un profesionista, ustedes como administradores. Sí, puede ser que hablen con términos muy técnicos de repente por el expertise que tengan y a quien le quieres dar instrucciones es a tu colaborador, no te va a entender. O a lo mejor a otras personas de otras áreas. Tienes que hablar de una manera muy sencilla que cualquier persona te pueda entender. Eso es lo más importante hablando de un tema de código. El canal es otro elemento muy importante que el emisor debe también contemplar en primera instancia. Es decir, ¿de qué manera voy a transmitir mi mensaje? ¿Sale? ¿Lo voy a hacer de manera personal, directa, o lo voy a hacer a través a distancia, ¿no? Por un mensaje de WhatsApp, por una llamada telefónica, ¿no? O, no sé, por un correo electrónico, o puede ser como lo estamos viviendo ahorita. Hoy tenemos estas plataformas que nos permiten tener interacción a distancia, viéndonos, ¿no? En vivo, no de manera presencial, a distancia, y entonces eso permite también identificar que tengo otra forma, otro canal que me puede servir mucho. Entonces debo de ver cuál es el canal idóneo para poder transmitir mi mensaje al receptor. Por eso es importante entender también quién es tu receptor, ¿sale? Imagínense que y mi abuelita me lo dice, me lo decía mucho. Oye, hijo, si quieres que nos comuniquemos, por favor, no me mandes, o sea, no tengo ni Facebook, no tengo WhatsApp, márcame o ven a visitar, mejor, ¿no? Yo prefiero que vengas a visitar y aquí que platiquemos. Porque pues es el canal que el receptor va a querer mucho, porque sí, efectivamente, si yo sé que le voy a mandar un mensaje, no tiene, o le voy a marcar tal vez, dice, de repente no escucho bien, entonces va a costar trabajo. Ok, va a ser difícil tener una comunicación así, pues mejor voy a visitarla, ¿no? Y estar de manera presencial. Pero de repente también ahí con medios, cuando nos pasó lo del COVID, eh, tuvimos que sacar más formas de comunicarnos. Entonces, por eso es importante tener el canal que voy a utilizar y la mejor forma de hacerlo, ¿no? Y el siguiente es el contexto, ¿ok? Este tema del contexto, ¿qué quiere decir? Que desde una manera muy específica, clara, ¿sale? Eh, pues ¿a qué te refieres con tu mensaje? ¿Cuál es el trasfondo de tu mensaje? ¿Sale? Por eso es importante y en la parte profesional siempre es relevante que cuando inicies una sesión, a lo mejor como la que tenemos ahorita, y les decía, a través de la pandemia, pues se generaron muchas reuniones a distancia, así como hoy tenemos, por ejemplo, Zoom, ¿no? Tenemos Google Meet, eh, o tenemos algunas otras plataformas que te permiten enlazarte a distancia. Entonces, lo primero es dar contexto de qué es la reunión, o para qué es este mensaje, o para qué es esta comunicación que tengo contigo, esta llamada, este correo, etcétera. Da una introducción, ¿no? Ah, el objetivo de esto que quiero que, y entonces ese es el contexto, ¿sí? Dar claridad de por qué me estoy comunicando contigo, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense, por ejemplo, cuando yo no le doy el contexto la parte personal, ¿no? Y sucede, de que veo el fútbol americano.
y quiero platicar con mi esposa, pero a mi esposa no le gusta el fútbol americano o no entiende las reglas del fútbol americano. Entonces, pues yo le puedo estar platicando mucho de las jugadas, de cómo está el partido tan emocionante pero si no tiene claro cuál es como el contexto de por qué no nada más ve que se avientan uno al otro y van por un balón y listo y ya, pues no hay ese contexto que permita descifrar al receptor, ok, y entiendo y te puedo dar una respuesta a lo que me estás comunicando. Entonces, pues yo le puedo contar muchas cosas, pero del receptor no va a haber algo que después es el otro elemento, la retroalimentación, ¿sale? Entonces, por eso es tan importante el contexto, el canal y el código, estos elementos, ¿vale? ¿Para qué? Para que el receptor entonces ahora sí exista una retroalimentación. Y entonces nuevamente vuelve al emisor a mandar otro mensaje y así esté fluyendo este proceso, o sea, continuo, ¿sale? Muchas veces cuando estás con personas que no conoces, ¿sale? Por eso te sucede mucho eso que no sabes de qué hablar, qué compartir y es hasta incómodo este tema, ¿no? Entonces, por eso es tan relevante esta parte. A ver, permítame un momento. Listo, perdonen la interrupción. Eh, bueno, entonces, regresando otra vez a este punto importante, otra cosa que debes considerar en tu comunicación con alguien, ¿ok? Aparte de estos tres elementos, eh, es la parte del ruido. ¿Y a qué nos referimos con el ruido? ¿Ok? Muchas veces, pues imagínate, estamos en un lugar, yo quiero conversar con alguien, con mi pareja, con mis hijos o en el trabajo, con mi equipo de trabajo, con mi colaborador. Entonces, por ejemplo, hemos platicado que hay algunas empresas que aplican reuniones como algo cultural, algo transversal, individuales con cada uno de tus integrantes de tu equipo, ¿no? Entonces, imagínate que estemos enfrente de todos, ¿no? Platicando y alguien de aquí están platicando, o imagínense que ahí, como van pasando mucha gente, hay muchas interrupciones, eso se le conoce como ruido. Entonces necesitamos un espacio, ¿no? Donde no exista esto, donde podamos estar escuchándonos claramente, donde podamos tener a lo mejor privacidad y eso nos permita entonces mejorar la forma de transmitir el mensaje y de poder tener esta retroalimentación y que la conversación fluya, ¿sale? Entonces, por eso es importante también esto, tratar de mitigar estos ruidos o buscar, en este caso, una forma en que el ruido que te decía puede ser estos distractores de sonidos, de personas, ¿no? El ambiente, ¿no? No te distraiga para que pueda ser mucho más fácil el que haya esta comunicación. Habiendo entendido todo esto, en verdad, y considerando todos estos elementos y estos factores que están a tu alrededor, créeme que va a ser mucho más sencillo el que pueda fluir una comunicación y como lo mencionaba, no es solamente con el tema laboral, que es algo importante por lo que estamos platicando el día de hoy, porque tú como administrador vas a tener que tener o tu formación va dirigida para que en algún momento gestiones equipos de trabajo. Y entonces, el que puedas comunicarte de mejor manera con tus compañeros, con tus colaboradores, con tu mismo jefe, eh, pues va a depender mucho de cómo apliques este conocimiento. ¿Sale? Bueno, esos son los elementos de la comunicación. ¿Y qué sigue? ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a ver los tipos de comunicación. Primero tenemos la comunicación no verbal, ¿sale? Y esta comunicación no verbal, fíjense cómo está la imagen, ¿sale? Si te das cuenta, cada uno de ellos ya te está comunicando algo. ¿Y cómo lo percibes? Porque es muy claro. Cuando hablamos de comunicación no verbal, nos referimos a que no se utilizan palabras, ¿sí? No se utilizan nada de escrito, o sea, puede ser. No es la comunicación que les mencionaba la verbal, que es con palabras o escritos, ¿no? Entonces es simplemente con gestos, con movimientos, y esto comunica mucho de tu parte. Por ejemplo, puedes ver, a, o sea, tanto a una persona que está, por ejemplo, sorprendida, ¿no? Está enojada, ¿sí?
está desesperado, estresado o está contento, ¿sí? Entonces, y simplemente con ver esta imagen te dice mucho de la persona, ¿no? Entonces, esas emociones que eh, de repente es muy importante leer, ¿no? Esta comunicación no verbal que dice mucho, ¿eh? O sea, de hecho, vamos a ver ahorita la estadística y la comunicación verbal es lo que más comunica de cada uno de nosotros. Entonces, es algo relevante porque a veces no nos damos cuenta del tipo de comunicación que damos a los demás. Y entonces eso hace que muchas veces se rompa la comunicación, ¿no? Por ejemplo, cuando ya incluso alguien te dice, oye, ¿estás enojado? Y dices, ya hablas, ¿no? Y dices, pues no, ¿por qué dices eso? Ya después cuando se nota en tu voz, ahí dices, no, sí estás enojado. Pero hasta luego te han dicho, yo creo que te ha pasado en algún momento, ¿no? Pues díselo a tu cara porque, pues, ¿no? Te ves muy molesto. Y dices, no, estoy contento. No se parece porque tu comunicación verbal te lo transmite. A veces no nos damos cuenta de eso, ¿sí? Pero los gestos que haces, los movimientos que haces, ¿sí? Hasta incluso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo platico con alguien y estás de brazos cruzados, eso tan solo en la comunicación no verbal implica que estás cerrado a eso, o no tienes apertura a lo que te están diciendo. Entonces ya en automático la persona que quiere transmitir el mensaje al emisor, pues prácticamente no lo va a hacer, ¿no? Se empieza a romper esa comunicación. Entonces, por eso es tan relevante tener en cuenta esto, nuestra comunicación no verbal, porque es muy fácil distinguirla, ¿sale? Y entonces, como les decía, seguramente muchas veces te ha pasado eso. Sin que digas una sola palabra, ya la gente te va y te dice, oye, ¿estás enojado? ¿Estás triste? ¿Estás bien, no? ¿Estás serio? Te veo serio. ¿Qué pasó, no? Eh, Porque es fácil, ¿no? Leer ese tipo de comunicación, que es la que más transmite. Eso es muy importante. Ténganlo en cuenta. Esto es lo que más transmite, ¿sí? La comunicación no verbal. Ahora, ¿cómo lo definimos en este caso? Pues puede definirse como aquellos mensajes no lingüísticos, como te mencionaba, sin palabras, ¿sale? Sin escritos, y esto que lo trasladamos a otras personas a través de nuestro cuerpo de diferentes maneras. Mira, en la primera imagen veíamos solo los rostros y te decían mucho. Y aquí, por ejemplo, podemos ver pues, todo el cuerpo, nuestro cuerpo, con movimientos y te dice muchas cosas, ¿no? Fíjense algo interesante, por ejemplo, aquí que están estas dos personas, te demuestra que hay afecto, ¿no? Y hasta puedes decir, ah, pues son esposos y no vemos los rostros, ¿no? O depende, a lo mejor es el esposo o la esposa, o puede ser mamá e hijo, no lo sé, o sea, pero ya muestran un cariño en en el movimiento del cuerpo, ¿no? Aquí que hay una demostración de algo, te quieren mostrar algo, aquí alguien que va a lo mejor caminando y pensando, alguien que está esperando, ¿no? Igual que esta persona, de diferente manera, a lo mejor está como un poquito, a lo mejor por la forma de cruzar de poner los brazos, el pie, como que ya está desesperada, ¿no? Y él como que pues está sin problemas, está ahí tranquilo, esperando, etcétera, ¿no? O sea, vean, esa es mi interpretación, ¿sale? Que ya me está comunicando mucho. Y puede ser que no sea cierto, no sea así, pero por eso hay que tener mucho cuidado en cómo movemos o cómo gesticulamos, porque eso hace que entonces el receptor ya tenga una percepción de lo que tú transmites en tu comunicación, ¿de acuerdo? Eso es lo interesante de este tema. Ahora, vamos a ver la comunicación verbal, ¿de acuerdo? En este caso de la comunicación verbal, lo podemos definir que es el uso de las palabras para la interacción entre los seres humanos. El lenguaje propiamente dicho, expresado de manera como les mencionaba en un principio, hablada o escrita, ¿ok? Entonces, este es el más común, este tipo de comunicación verbal es la que creo que fácilmente ustedes pueden percibir. Sin embargo, un hecho importante, lo que te decía, es que es, comunica más la no verbal que la verbal. Ahorita lo vamos a ver en esta estadística. Pero bueno, viene otro tipo de comunicación, la de paralingüística, ¿ok? Y este tema de paralingüística tiene que ver con, fíjense muy bien,
estos elementos que también acompañan a tu comunicación y pueden modificar o alterar la estructura, como por ejemplo el timbre, tono, volumen, ritmo. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decirle fíjense, puedo levantar la voz y decir que no estoy enojado, pero dice un tono diferente. Ese tono que estoy elevando la voz ya está mostrando una comunicación, ¿no? De lo que estoy transmitiendo. Cuando hablo de un tono más bajo, moderado, ok, eso también acompaña mi comunicación y quiere o indica, ¿no? Qué tan, eh, pues tanto es el estado de ánimo que traigo en esta comunicación, si es de enojo, si es de alegría, si es de tristeza, etcétera. Entonces, se le conoce como paralingüística, estos elementos que acompañan a tu comunicación, ¿sale? Y bueno, fíjense muy bien esta estadística que es lo que les mencionaba. El mensaje verbal apenas participa en la comunicación, fíjense muy bien, ¿eh? De la comunicación que tenemos todos, ¿eh? Todos. Solo el 7%, ¿sí? Eh, Se utilizan palabras, ¿no? Y es lo que comunica de ti. Fíjense muy bien, el 55% es corporal, es decir, la comunicación no verbal es lo que más comunica, ¿sí? Seguido de la paraverbal, es decir, el tono de voz, el cómo lo expresas, el ritmo, todo eso. Entonces, imagínense, entre estos dos elementos, ¿ok? Tenemos más del 90% de la comunicación que transmitimos a las personas. Entonces, es un tema muy importante porque si no lo habíamos pensado, ¿sí? En nuestras comunicaciones no verbales y los tonos que utilizamos, el ritmo, la forma en la que yo expreso, pues hoy hagámoslo de esta manera muy consciente, el tomar en cuenta estos elementos porque solo el cómo escribo no dice más que el 7% de mi comunicación, ¿sale? O lo que yo hablo, sino más bien es cómo acompaño mis palabras, ¿sale? Mis escritos con a lo mejor tono, ritmo, porque a lo mejor dices, oye, ¿y eso cómo lo percibo cuando lo escribo? Ok, el tipo de palabras que utilizas, ¿sale? Entonces, eso es muy importante, porque hay palabras que pueden ser muy agresivas, ¿sí? Y pueden, a lo mejor no se escucha tu tono, tu ritmo, pero sí se entiende, ¿no? Por el tipo de palabras que llegas a utilizar. No es lo mismo el que siempre, por ejemplo, algo que utilizo mucho es el por favor. Cuando yo requiero algo, por favor, necesito me compartas tal información a mi equipo. Siempre por favor, ¿eh? Y gracias. Eso en verdad ayuda muchísimo para que el tema verbal, ¿sí? Que es como a lo mejor lo hacemos muy constante en el trabajo, por correos que mandamos, por mensajes que mandamos, acompañado de este tema paraverbal. Y a lo mejor lo que dices, pues no, esto no se ve en ese momento, ¿no? Pero sí ayuda muchísimo el cómo transmites este tipo de comunicación con palabras de una manera que te permita fluir mejor, ¿sale? Bueno, esta referencia es del 2009, pero de manera general, si han visto la película de Hitch, seguro les va a hacer sentido, ¿no? Ahí también platican un poquito de este tema, porque es algo que no, ya tiene mucho tiempo que se ha estudiado este tema de comunicación, pero al día de hoy sigue esta misma estadística, esta misma referencia, ¿sale? Ok, ahora, hoy vamos a concluir con este primer estudio, ¿sí? Hablando de tema de comunicación, ya enfocado más a la parte laboral, ¿de acuerdo? En las siguientes clases veremos el resto de los estudios que se hicieron y que pues nos van a ayudar a entender un poquito más cómo dentro del ambiente laboral y dentro del ambiente personal nos puede servir mucho entender a las personas en su comunicación y por qué se comunican de cierta manera. Incluso hasta primero entender yo cómo lo hago, ¿no? Pero bueno, este tipo de comunicación, de este estudio que vamos a ver, se llama el cerebro triuno o triúnico, ¿de acuerdo? Este estudio lo hizo Paul MacLean, es un psicólogo industrial, ¿sí? Ahí por los años 60, me parece. Este psicólogo industrial realizó esta aportación, este estudio, ¿sí? En donde él dividía el cerebro en tres partes, ¿ok? Eh, el neocórtex, que se refiere o le llamaba al neocórtex o humano, que son los dos hemisferios,
el hemisferio izquierdo y el derecho del cerebro, ¿sale? Y así se le llamaba como el neocórtex o humano. Luego, aparte, el sistema límbico, que está de este lado, de esta parte del cerebro, y a esta parte del cerebro lo llamó el mamífero o emocional. Y luego tenemos aquí el tallo el cerebro, ¿no? El cerebelo, donde le llamaba la parte del reptiliano o instinto, ¿sí? En este tipo de estudio que hizo Paul MacLean, ¿no? Decía que teníamos tres cerebros en uno solo, ¿no? Lo dividía en tres partes, por eso se llama triuno o triúnico. Y entonces, ¿qué te decía? Hay muchas personas que utilizan más cierta parte del cerebro, porque todos de alguna manera tenemos un cerebro compuesto de esta misma estructura, ¿no? Sin embargo, por nuestras costumbres, por nuestras actividades que hacemos en nuestro día a día, ¿sale? Eh, acostumbramos ocupar más una parte del cerebro que otra, ¿de acuerdo? A lo mejor dices, hay algunas personas que son mucho más analíticas, más pensantes, o son muy creativas, ¿sale? Entonces son las que utilizan más sus hemisferios, ¿no? El izquierdo o el derecho, dependiendo también, ¿no? Que ahorita vamos a ver, ese es otro estudio también. O hay personas que también son muy emocionales, ¿sale? Utilizan mucho su sistema límbico, ¿ok? Son muy receptivas, muy, ¿cómo decirlo? Utilizan mucho esa parte sentimental, ¿no? Y tenemos a aquellas personas que son mucho más, le llaman reptilianos o instintivos, es decir, en esta parte del cerebro, que es donde se ocupa mucho más, eh, pues ya está, ¿cómo decirlo? Este instinto, esta percepción que ya por sí la tenemos, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando se escucha ese término de los instintos, tus mayores instintos, ¿no? Tus instintos más bajos, pues es que porque aquí lo tenemos, ¿no? A todos nos gusta, por ejemplo, sentirnos protegidos, ¿no? Ese es un instinto, ¿sale? Tenemos como esa parte de, eh, a lo mejor la parte sexual, ¿no? Ese es otro término, es una necesidad y que lo podemos ver aquí como en esta parte de las necesidades más básicas que tenemos, es el reptiliano. Entonces hay quienes se basan más sobre esto. Pero bueno, de manera general el resumen es, se divide en tres partes y entonces aquí vamos a hacer el primer ejercicio que, pues bueno, en la clase en vivo lo vamos a estar ya tratando más a detalle. Y entonces, bajo esta situación de lo que las personas utilizan más de la parte del cerebro, es como también se comunican, ¿ok? Si hay personas que son mucho más, es decir, emocionales, expresan con muchas palabras, ¿no? Hay hasta palabras específicas que utilizan para decir, ¿no? Su sentir, su emoción, si está triste, enojado, contento. Entonces, a ellos se les facilita mucho esta parte, que serían otra vez usando este tema, los emocionales. El neocórtex es siempre el hace preguntas, cuestionamientos, o el que siempre está imaginando muchas cosas, el que está, es el soñador, ¿no? El reptiliano, pues es el que siempre piensa en cosas como, ay, ya tengo mucha hambre, quiero comer, ¿no? Ay, ya quiero dormir, quiero divertirme, quiero relajarme, quiero, o sea, cosas así que va muy enfocado a esta parte, ¿no? De, pues, mis necesidades básicas y las tomo muy como, muy en serio, ¿sale? A diferencia de las otras dos que son estas personas que son mucho más enfocadas, ¿no? Como les decía, o en lo sentimental o en, este, en lo, pues, en lo analítico, en lo pensante, ¿sale? Entonces, aquí en este ejercicio que vamos a hacer en la clase en vivo, tenemos estos descriptores. Entonces, vamos a hacer aquí la división del cerebro. Aquí tenemos en la parte de abajo el sistema límbico, donde está lo emocional, y también el reptiliano, ¿no? Como les decía, donde están nuestros, no nuestros más bajos instintos, pero sí lo básico, las necesidades básicas que yo tengo, que yo necesito tener, ¿no? O cumplir. Y en la parte de arriba están los dos hemisferios, donde está lo analítico, ¿sí? Donde está lo creativo, donde está lo pensante. Entonces, en nuestra forma de ser, tenemos aquí estos descriptores algunos, ¿no? Que podemos entonces ya ir determinando quienes utilizan más estos descriptores.
te relacionan más con esta parte del cerebro que usas más, ¿sale? Entonces, en la clase en vivo vamos a hacer este ejercicio para que vayan diciendo de estos descriptores en dónde se ubica cada uno, ¿sale? Ojo, esto es importante. Este estudio, lo que quiere decir en resumen es, a través de esta composición como vemos el cerebro, que todos tenemos un cerebro, ¿sí? Eh, pero eso es una realidad. Ocupamos más una parte del cerebro que otra. Entonces, por eso nos distingue más nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comunicarnos. ¿Sale? Y entonces por eso podemos ver a personas que son mucho más analíticas o mucho personas que son más emocionales o personas que son mucho más frías y solamente sea por lo básico, por lo necesario y fluye, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo más interesante de este primer estudio que se le llama el estudio del cerebro triuno o triúnico. Entonces, pues bueno, llegamos a al final de nuestra primera parte de este tema que es muy interesante. Y que bueno, pues en la clase en vivo, recuerden, pueden sin problema, les va a hacer sentido el que puedan participar, puedan compartir. Y ya vamos a hacer estos ejercicios que también al final haremos un estudio para para ver qué nos sale en nuestro color de la comunicación, ¿no? Que es con el que vamos a terminar esta materia también, ¿no? Pero bueno, pues mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Cualquier duda, comentario, lo vemos en la clase en vivo o me pueden mandar un mensajito y ahí les contesto. ¿Sale? Entonces, pues nos vemos en nuestra siguiente clase grabada. Muchísimas gracias a todos.